Buenas noches. Como es tradición en Cine Libertad, siempre hablamos con una de las productoras, cineastas, actrices de ese mundillo que se llama Cine Salvadoreño. Esta noche está con nosotros una productora, también directora, maestra de cine, ibero-salvadoreña, Pilar Colomé. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, Marvin. Muchas gracias por recibirme en este espacio. Bienvenida a uno de los cines más antiguos de San Salvador, a Cine Libertad. Sí, no, totalmente histórico, por supuesto. A ver, tú has hecho producciones en México, El Salvador, has estado viajando mucho y nos interesa preguntarte de entrada, ¿cómo estás viendo el cine salvadoreño hoy en este año, en lo que se han estrenado ya algo novedoso, 4 producciones? Eh, Estoy viendo que hay una naciente industria fílmica en El Salvador que está evolucionando, que está cambiando, pero más que nada que está creciendo. Me alegra muchísimo darme cuenta que internacionalmente ya se estaba volteando los ojos hacia el cine salvadoreño, ya no solo el centroamericano, y pues veo con mucha alegría el saber de que ya hay producciones salvadoreñas como la de Brenda Vanegas estrenándose en un festival como Locarno. Este, el otro director de apellido Batz, que también ganó premio. Eso está hablando muy, muy bien del Salvador, y eso me gusta mucho saber de que a 4 años de mi partida el cine salvadoreño está creciendo a pasos agigantados, a mi parecer. ¿Qué le falta al cine salvadoreño? Le falta industrializarse más. Creo que hay producciones que ya están dando los pasos adecuados. Sin embargo, le falta tener más apoyo de la empresa privada, para poder tener fondos más grandes y que se especialicen en qué es lo que están pidiendo las grandes majors en la calidad del cine. En este sentido, sí tenemos que crecer y fijarnos bien que no es solo contar una buena historia, no es solo hacer una buena producción, sino que tenemos que saber exactamente qué es lo que está pidiendo. Si queremos ver nuestro cine en Netflix, Amazon, Disney, y saber exactamente las calidades y hacia dónde se está volteando ya la parte de postproducción. O sea, no solo es terminamos la película, sino que todo el proceso de postproducción para poderla realmente vender en una de estas streamings. Tú has hecho postproducción para estas plataformas, Es precisamente. correcto. Dinos cómo puede un cineasta salvadoreño trabajar para llevar a estas plataformas de streaming su película. Lo primero, y es lo que decimos todos los postproductores, tú no puedes comenzar tu película sin incluir en la preproducción a un postproductor. Entonces, lo primero es que tienes que tener un postproductor para decidir qué tipo de cámara vas a tener, en qué calidad vas a grabar, si es 4K, 6K, y tenemos que estar enterados de los tech specs, de los especificaciones técnicas que piden Netflix, pero más que nada el que pone el estándar es Disney Plus. Entonces tenemos que saber exactamente si las queremos vender hacia ellos. No podemos estar grabando en menos de 4K, ya no te lo aceptan, ya no te lo reciben. Y el otro lado es que nosotros llegamos a conocer hasta hacer la corrección de color. Ahora ya no es suficiente, ahora ya te están exigiendo que hagas Dolby Vision y Dolby Stereo. Ya no solo es el Dolby Stereo, ahora hay un espacio de color diferente, muchísimo más amplio, en el cual no podemos utilizar cualquier tipo de cámara. Entonces ya no solo es una DSLR normal y común como lo veníamos haciendo nosotros. Entonces ahora tenemos que invertir un poco más en este tipo de cámaras, porque de pronto sí, pero tenemos que saber si hacemos nuestra película a dónde se va a poder vender y a dónde no. Entonces, en ese sentido, para mi próxima producción fue lo primero que les dije. O sea, no podemos trabajar menos de 4K, no podemos trabajar menos de 12 bits para poder entrar a poderla postproducir con Dolby Vision.
Entonces, todo esto es lo que nos falta todavía al área centroamericana de terminar de conocer. Porque a veces no es que nuestras producciones sean malas, no nos da. Si la trabajamos en 2K, hay un montón de espacios de televisoras que no nos la va a comprar. Entonces, toda esta parte de postproducción, tenemos la obligación de investigar, ver y poderla hacer de esa manera hasta donde nos dan los montos. O sea, si no vamos a decir, o sea, no es necesario hacer la 8K, 12K, o sea, ya se está trabajando 12K. En México, la última serie que estuve, estábamos trabajando a 8K. No es necesario con un 4K, pero con un espacio de color que sea como lo está pidiendo la grandes streamings actualmente. Y eso también te incluye que obviamente tus presupuestos de postproducción se van a elevar. Y no los podemos hacer nosotros, tienen que ser empresas de postproducción especializadas porque Dolby da sus licencias y no todos tienen los equipos necesarios para hacerlo. Entonces, saber de que dentro de nuestra producción, en nuestro presupuesto, tenemos que investigar y hacer nuestros presupuestos para eso. Aquí en Cine Libertad hemos hablado con el director del Instituto Hondureño de Cinematografía. Nos llamaba la atención y queríamos entrevistar a este señor porque Honduras tiene unos éxitos taquilleros envidiables de sus producciones. Te daré algunas cifras que las hablábamos con él. Películas que han logrado recaudar $100,000, $250,000, solo en los cines de Honduras. Al parecer al hondureño le gusta verse en la pantalla, ¿no? Pero aquí todavía no tenemos esos éxitos taquilleros económicos. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que sucede? Y te lo pregunto por el caso hondureño que está ahí nomás a la par y el caso salvadoreño que no logra tener esos éxitos de recaudación. Considero yo que sí se debería de trabajar una sensibilización en el público de El Salvador, en el cual poder educar a la gente en la diferencia de un cine hollywoodense o un cine de Bollywood, de la India, con respecto al cine independiente. Entonces considero yo que El Salvador sí tiene que trabajar muchísimo en la oferta de cine y acostumbrar a las personas de que hay muchos tipos diferentes de cines y que no solo el gran cine de Hollywood es el que existe. Entonces aquí estamos acostumbrados a que nos traen blockbusters, nada más, y solo películas de Estados Unidos. Es muy raro que nosotros veamos cine europeo, cine argentino, que es muy bueno, cine brasileño, Ecuador está sacando muy buenas películas, pero si no nos traen cine independiente, el público no está acostumbrado a eso. Entonces, cuando llegan a ver alguna película, ellos no entienden porque ellos quieren ver una película de $50 millones, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar mucho en sensibilizar y educar a estas personas. ¿Y cómo se educa? O sea, presentándoles más películas, más ofertas. Por ejemplo, ahorita eso es lo que disfruto muchísimo en México. En México existen estas grandes cadenas de Hollywood, pero por lo menos de cine independiente hay 50 salas. La Cineteca de México te presenta películas de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Francia. Todos los días puedes escoger entre distintos tipos de cine de todo el mundo. Entonces, el público mexicano se va acostumbrando a ver diferentes tipos de cosas. Sin embargo, en El Salvador y en la mayoría de Centroamérica no tenemos la oportunidad de ver cine que no sea de Estados Unidos. Entonces cuesta que consuman nuestro cine, no lo entienden, no lo comprenden. Eso que has dicho me permite a mí introducir, por ejemplo, el esfuerzo que está haciendo la Dirección de Cine con su ciclo El Privilegio de la Mirada. Todos los miércoles en el auditorium del Museo Nacional de Antropología a las 7 de la noche se exhibe cine iberoamericano. El Salvador acaba de entrar a casi Ibermedia y esto ha provocado, por ejemplo, la financiación de proyectos. Entiendo que hay como 7 proyectos en este momento rodándose en El Salvador o por cineastas salvadoreños, y uno de esos es el tuyo. El viaje
en moto, ¿es correcto? Es correcto. No te separas de tu tradición documentalista y entiendo que abordas allí o vas a abordar el tema del suicidio. Pero me gustaría comenzar preguntándote cómo va hasta ahora la producción. La producción, el estatus en este momento, pues hemos estado trabajando en la preproducción. Este año, a partir de septiembre, comenzamos a hacerle los rodajes. El viaje en moto es una película que se rueda en México, El Salvador y España, lo cual lo hace bastante más interesante en mi recorrido de producciones independientes. Y vamos a estar grabando en España, en Barcelona, durante un mes en octubre. Vamos a estar rodando aquí en El Salvador y ya grabamos una parte de México, pero todavía falta un 20-30% más de México. Entonces, este año está programada la producción con los fondos Ibermedias que tú dijiste, que gracias a Dios pues ganamos y nos dieron el dinero para filmar ya. O sea, no para el desarrollo, porque nosotros ya estábamos preparados para comenzar a grabar. Entonces vamos a grabar este año la edición y la postproducción está programada para el 2023 y la película se va a estrenar en el 2024. Dentro de 2 años aproximadamente. Exactamente. A ver, el tema que has decidido abordar es un tema complicado, obviamente es un tema de salud pública, es un tema tabú, es un tema también con connotaciones morales y religiosas. ¿No te fue muy complicado abordar este tema? Sí ha sido complicado, porque además de investigar el tema, además de ahondar y tratar de profundizar un poco más en el tema de la muerte de las almas, del apego, del desapego, de los procesos de duelo, está siendo duro, pero muy bonito a la vez, porque es un documental autobiográfico. Es a partir de mi historia que yo decido que es momento de hablar, porque como tú bien lo has dicho, es un tabú. Y durante muchos años, durante 18 años, de una u otra manera he sido parte de este silencio que pasamos los familiares de personas que se han suicidado. En este caso, el viaje en moto es un road trip entre México, El Salvador y Barcelona que retrata una carretera de luz entre mi mundo real y mi mundo interior. Vamos a invitar a la audiencia a que se meta en mi psiquis, en mi inconsciente y mi subconsciente y en el mundo de mis sueños, de los sueños que yo he estado teniendo a partir de que mi padre toma la decisión de suicidarse después de colgar una llamada conmigo. Entonces, después de 25 años de estar haciendo documentales, decidí que con la pandemia y estando sola yo en México, pues empiezo a pensar y a darle mucho pensamiento y me da una crisis nueva del suicidio de mi papá. Y decido de que si soy buena contando historias, pues, ¿por qué no contar la mía? Entonces empecé a escribir un guión y la verdad que me salió de una manera muy natural y contándolo a través de los sueños que yo he tenido en 18 años con mi papá. Entonces, pues me decido de que puede ser una herramienta de sanación y pensé que realmente estaba ya en un punto mucho más maduro de duelo. Y cualquiera de los profesionales, y tú que entiendo que eres antropólogo, puede decir, y lo que me decía el psiquiatra era, ¿cómo después de tanto tiempo usted sigue sufriendo? O sea, yo creo que eso es algo que no se termina y dije, porque hay que cerrar los ciclos. Y no se cierran los ciclos porque no lo tratamos y porque no lo hablamos y porque no lo compartimos y porque lo escondemos y porque la sociedad y por las cuestiones religiosas. Y empiezo yo a analizar los sueños y por qué se dan estos sueños. Entonces el documental retrata a qué se debe, a qué están respondiendo estos sueños. Entonces los sueños van respondiendo a eso, hacia que en la Iglesia Católica antes te decían
pues las almas que se suicidan pues se van al infierno porque es el pecado mortal más grande que se puede existir. Entonces obviamente te pasa eso y dices, ¿a dónde está el alma de mi padre? Entonces empiezo a tener una serie de sueños que daban respuesta a eso y siempre lo he soñado bien, bonito y todo, y tuve que hacer una serie de investigaciones con sacerdotes, con tanatólogos, con otras religiones, con otras filosofías, viendo cuál es el concepto que se tiene y qué es lo que pasa con estas almas. Entonces me meto a ver muchas cosas que van a estar muy interesantes en la película, de ver metodologías para sanarnos, para entender, para comprender, para soltar, para desapegarnos. Y esta es una película para yo lograr terminar de desapegarme de mi papá después de 18 años. Entonces realmente, además de tocar el tema del suicidio, toca el tema de la migración de una u otra manera, porque al final la familia de mi padre era española, era de España, y pues él mantenía una tristeza del migrante también, a pesar de que era bastante salvadoreño, bastante español. Entonces siempre mantenía eso. Yo en México he tenido esta tristeza del migrante, de extrañar muchísimo El Salvador. Entonces voy a rescatar mis raíces a España, a conocer a mi familia, a entender por qué se vino mi abuelo para acá, cómo eran mis bisabuelos, a conocer y darle sentido a mi familia. Entonces, realmente al final, a pesar de lo duro del tema, es una película que va a ser sumamente interesante, de muchas respuestas, de mucha sanación y de descubrir. O sea, lo que pretendo es terminar de conocer a mi padre. Porque él viaja en moto, porque mi papá le fascinaba su moto y todos los días de su vida viajó en su moto. Tenía carro, tenía demás, pero para él eso era lo más importante. Siempre nos andaba en moto, nos enseñaba a andar en moto, y para mí la moto pues es estar con él. Entonces él me acompaña en esa moto, en este viaje, para que él me ayude a entenderlo a él y que él ya se quede en paz en el mundo paralelo a donde esté, y yo me pueda quedar ya en paz aquí en esta tierra. Es interesante, va a ser interesante verlo, pues digamos, esa esfera onírica que quieres crear con, vea, el traspaso a la realidad. En El Salvador el tema del suicidio es alarmante, y han habido incluso casos que se han ventilado en redes sociales. Ya te imaginarás con lo que eso implica, ¿no? Para el dolor de la familia y a veces enterarte de intimidades de la persona que decide terminar con su vida. En tu documental nos vas a dejar una moraleja, nos vas a dar una definición del suicidio, porque existe un debate, ¿no? Sobre qué es el suicidio, cómo lo debemos de definir. Hay gente que dice que es una cobardía, que es huir, pero también hay otros que te dicen, mire, es que se necesita mucho valor para tomar esa decisión, por ejemplo, ¿no? En tu documental, ¿tú te exploras eso de dejarnos una definición del suicidio? En esta ocasión el documental no está al 100% centrado en el suicidio, está más centrado, Marvin, en el proceso de duelo. O sea, porque definitivamente considero que a lo que yo he llegado después de mucho análisis de mi proceso de duelo, es que no puedes juzgar y no se puede entender. O sea, es algo que cada persona tiene. Sí se discute algunas partes, o sea, son imbalances químicos en el cerebro. Sí voy a mencionar algunas partes de las enfermedades psiquiátricas que también me interesa mucho. No normalizarlas, pero no hacerlas tabú. O sea, muchas personas se padece, hay que tratarlas, hay que aceptar a estas personas, o sea, todos tenemos algo en algún momento de la vida. Entonces, más allá de decir si es cobardía, si es valentía, no, es simplemente la necesidad que tuvo esa persona de hacerlo y buscar y encontrar su paz. Por algo lo hizo, y ya no juzgar. O sea, yo no puedo decir, entonces a ese análisis sí, pero cada quien lo toma, y considero que todas esas maneras de pensar van evolucionando a medida. O sea, de lo que yo sentía o pensaba de mi padre en ese momento, los primeros años, a lo que yo pienso ahora es diametralmente diferente. Porque la madurez, la evolución, las circunstancias, la experiencia de vida que vas teniendo,
te van cambiando y vas siendo más empático. Entonces, por eso empecé a hacer la película, porque dije, ahora lo entiendo más a él. No lo acepto, o sea, no es de malentender esto, no lo acepto, sin embargo, yo ya no lo juzgo. Y creo yo que ese es uno de los grandes aprendizajes que hay que tener. Nadie tiene por qué juzgar a nadie. Y entonces ahí vamos a empezar a dejar de hacer tabú este tipo de cosas, porque lo más doloroso es que además de eso, la sociedad te marca, no lo digas, ocúltalo, y ni siquiera, o sea, y es pasar estas cosas que te preguntan ¿y qué le pasó? ¿Y por qué se murió? Y te ponen en situaciones de empezar a mentir cuando no debe de ser. No pasa nada. No pasa, es él y es la persona y su decisión. O sea, nosotros no somos ni más ni menos para venir a juzgar a alguien. Esperaremos con ansias tu película, tu documental, porque como antropólogo he estudiado el tema del suicidio. Es uno de los temas que a mí en lo personal me fascina, poder entender esas últimas horas, ¿no? O tiempo, o decisiones, ¿verdad? Si no fue un estado de psiquiatría que afectó a la persona que decide suicidarse. Y no quisiera irme del programa sin preguntarte algo. Siempre con tu película y el tema, ¿es posible superarlo? Sí, definitivamente sí. Hay que hacerlo, ¿verdad? Es una obligación nuestra hacerlo, y por eso estoy haciendo la película, y es decirles a las personas que lo tenemos que hablar para poderlo sanar, y que si estos duelos no se sanan, estos ciclos se siguen repitiendo de generación en generación. Entonces es obligación nuestra, porque si no, los hijos, los sobrinos, los nietos, estas realidades se vuelven a repetir, y nunca vamos a estar bien, y empezamos a afectar a todo nuestro entorno. Entonces es obligación estudiarlo, sanarnos, y preparar a todas nuestras generaciones, y desde niños irnos preparando para las muertes, porque ese es el otro punto, Marvin. O sea, vemos la muerte como la tragedia universal cuando es algo natural. Sabemos que desde que nacemos vamos a morir. Entonces, al estar en esto, empiezo yo a estudiar qué es la vida y qué es la muerte. Y tenemos que estar preparados para esto. Y de hecho, la tanatología, que me he metido a estudiarla, te dice eso. A los niños, desde que nacen, desde que están en el kinder, hay que enseñarles que ellos mismos o los demás, en determinado momento vamos a morir, y tenemos que... A ellos ahí te enseño, va a estar en la película, no quisiera decir tanto, pero tenemos que hacer hasta nuestros testamentos de sentimientos. ¿Por qué sufrimos? Porque no hablamos, porque no nos despedimos, porque no le dijimos a la persona que lo queríamos. Y por ejemplo, mi película la termino y la cierro diciéndole a mi papá todo lo que le hubiera querido decir que no le dije en vida, y por eso sufrimos. Sin embargo, si estamos acostumbrados y sabemos y estamos preparados para que en cualquier momento vas a morir, yo te voy a tratar bien todo el tiempo, te voy a estar viendo, voy a ser empático, te voy a estar diciendo te quiero esto, te agradezco, pero ¿por qué pasa? Porque no le damos el tiempo a la otra persona. Entonces es un cargo de conciencia el que estás manejando. Pilar, te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche, y es evidente que vas a regresar cuando ya esté el material terminado para presentarnos y decirnos a dónde se va a exhibir y a dónde lo puede ir a ver la gente. Así es, definitivamente. Te agradezco. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Después de la pausa, les presentaremos un clásico del cine en blanco y negro y del cine mudo. Regresamos con Nosferatu.